espero que anden bien. Vamos a arrancar la reunión, así estamos con el tiempo. Les voy a presentar a Paola Datri, tal vez ya la conozcan, ella es socia del grupo CAT, y es bióloga y doctora de la UBA, investigadora adjunta del CONICET y desarrolla sus tareas en el Laboratorio de Trombosis Experimental e Inmunología de la Inflamación en el IMEX acá. Es jefa de trabajos prácticos además en la Universidad de San Martín y hoy va a ir más allá de la trombopoiesis y contarnos acerca de los megacariocitos como células inmunes. Pau. Gracias, Robert. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha ahí? ¿Más? ¿O me bajo de acá? Ahí está. Bueno, como les adelantaba Robert, hoy les voy a hablar de los megacariocitos como células inmunes. Gracias por la invitación a charlar sobre esto. Va. Recién funciona. No, bueno, vamos con esto. Bueno, el concepto histórico del megacariocito como la célula grande, residente en la médula ósea de los adultos, proveniente de la diferenciación de las células madre hematopoyéticas y cuya función es producir plaquetas, está cambiando. Hoy en día sabemos que tanto las plaquetas como los megacariocitos son heterogéneas, son poblaciones heterogéneas tanto en morfología como en función. De hecho, los megacariocitos expresan una gran variedad de moléculas inflamatorias y varios receptores del tipo inmune, como el receptor para interferón, receptor para interleuquinas, receptores de tipo TOL, los TLRs, que le permiten reconocer no solo patrones moleculares asociados a patógenos, sino también a daño celular, receptores para inmunoglobulinas y el complejo mayor de histocompatibilidad, tanto 1 como el 2, así como sus moléculas coestimuladoras. Todas estas moléculas nos llevan a preguntarnos si los megacariocitos o una subpoblación de ellos no podrían constituir un subtipo o un tipo de célula inmune. Una de las primeras respuestas inmunes de los megacariocitos fue descrita en una serie de trabajos de nuestro grupo, en el que describimos que la infección viral, a ver si puedo marcar, sí. La infección viral de los megacariocitos es reconocida por el receptor de tipo TOL número 3. Esto induce la síntesis y liberación de interferón tipo 1, que activa al receptor de interferón también expresado por los megacariocitos y lo lleva a producir proteínas de respuesta a interferón, como el factor de transcripción ILF7 y la proteína MXA. Varios años después, el grupo de Campbell describe que en respuesta a interferón también los megacariocitos secretan, en realidad expresan una proteína que se llama IFITIM3, lo expresan también las células madre hematopoyéticas y eso previene la infección viral. Estos mecanismos de respuesta antiviral de los megacariocitos se da principalmente cuando los virus afectan la médula ósea, como el virus dengue, el virus de influenza H1N1 y los virus como coronavirus. La expresión y la funcionalidad de los receptores tipo TOL en el linaje megacariocítico es un área de investigación también de nuestro grupo ya hace varios años, y más allá de su efecto sobre la megacariotrombopoiesis, describimos en el 2019 que la activación tanto del TLR4 como del TLR2 por componentes de la pared de las bacterias genera la síntesis y liberación de una citoquina proinflamatoria como la interleuquina 6. Y más recientemente demostramos también que la infección viral activa el inflamosoma de los megacariocitos y promueve la liberación de interleuquina 1 beta. Dentro de las moléculas asociadas a la inmunidad adaptativa, se sabe que los megacariocitos incorporan, procesan y presentan antígenos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, lo que permite la activación de las células TCD8. De hecho, las plaquetas pueden llevarse a través de las proplaquetas el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 con el antígeno ya presentado. Con respecto al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, se expresa principalmente en progenitores megacariocíticos y se va perdiendo a medida que el megacariocito madura. Sin embargo, se conservan megacariocitos de baja haploidía y fue descrito también en megacariocitos residentes en el pulmón.
A medida que la tecnología avanza y van apareciendo nuevas técnicas, empezaron a aparecer trabajos de RNA-seq, donde se analiza la expresión de diferentes genes en una única célula. En este primer trabajo, lo que hicieron fue aislar megacariocitos de la médula ósea del ratón, separarlos por los grados de ploidía y analizar el patrón de expresión en cada grado de ploidía. Y lo que estos autores describen es que los megacariocitos se pueden subdividir en varias poblaciones, en principio 3, donde los de mayor ploidía serían los encargados de producir plaquetas, los de ploidía intermedia estarían asociados al nicho, a mantener el nicho de las células STEM, y los de menor ploidía, entre 2N y 8N, serían una subpoblación de megacariocitos inmune. Estos megacariocitos expresan principalmente CD53 y LSP1 y son capaces de fagocitar microorganismos, amplifican su número, su frecuencia en la médula en respuesta a estímulos infecciosos como el lipopolisacárido y además son capaces de presentar antígeno y activar a las células T. Un trabajo publicado unos meses después caracteriza la población de megacariocitos pero tomado de médula ósea en humanos, no separa acá por ploidía y identifica 5 subpoblaciones. La subpoblación número 5 es la que ellos denominan megacariocitos inmunes o con fenotipo inmune, ya que tienen una alta expresión de genes inmunes y asociados a proteínas antimicrobianas y a receptores como TLR2 y TLR4. Esta población, en este trabajo, la caracterizan como megacariocitos que expresan el marcador CD148, que es un marcador de maduración, y coexpresan el marcador CD48. Esta población también aumenta en frecuencia en respuesta a estímulos como el LPS o el interferón gamma de manera in vitro y lo hacen in vivo frente a la infección con Escherichia coli. Y de hecho, esta población es específicamente respondedora a estos estímulos, ya que aumentan aún más la expresión de citoquinas, de genes paracitoquinas, quemoquinas y receptores inmunes. Un tercer trabajo ya publicado en el año 2022 toma megacariocitos de la médula ósea de ratón, pero se focaliza principalmente en aquellos de mayor tamaño y mayor expresión de CD41. Cuando analizan los transcriptos de estos megacariocitos, también identifican 5 poblaciones. La población que también denomina el número 5 es la que presenta el fenotipo inmune, con genes que están asociados a la activación de leucocitos y a la interacción con leucocitos y a la migración celular. De hecho, esta población expresa altos niveles de CXCR4. Estos megacariocitos son capaces de interactuar con células mieloides y promover su migración, estimular la fagocitosis de bacterias por macrófagos y neutrófilos, ya que les inducen a producen TNF-alfa e interleuquina 6, incorporan, procesan y presentan antígenos a células T, son capaces de egresar a la circulación y infiltrar otros tejidos y órganos como el vaso, el hígado y el pulmón, en el caso de que haya una infección bacteriana, y se generan de manera rápida por megacariopóyesis de emergencia. Ahora, ¿los megacariocitos inmunes están solamente en la médula ósea? La respuesta es no. En el año 2021, el grupo de Pariser describe una población de megacariocitos en pulmón que tiene funciones inmunomoduladoras. De hecho, ellos muestran que los megacariocitos de pulmón, si bien expresan CD41 y CD42B, también expresan marcadores de células inmunes, como el CD11C y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Estos megacariocitos de pulmón muestran una mayor expresión de citoquinas y quemoquinas frente a la estimulación con el EPS si los comparamos con los megacariocitos de médula ósea frente al mismo estímulo. Y de hecho también son capaces de procesar y presentar antígenos para activar a las células T, mucho más eficiente que los megacariocitos de médula ósea, que como pueden ver es este panel de acá, también pueden hacerlo, pero lo hacen mucho más eficientemente, similar a lo que haría una célula dendrítica de médula.
Uno de los conceptos que me parece más interesante de este trabajo es que los megacariocitos presentan plasticidad en la adquisición de este fenotipo. Si tomamos megacariocitos de médula ósea y los estimulamos con diferentes agonistas de TLRs, distintos TLRs, o por ejemplo interferón gamma, o con citoquinas provenientes del microambiente del pulmón, como interleuquina 33 o interleuquina 13, el megacariocito cambia de fenotipo y se empieza a parecer un poco más al megacariocito de pulmón. Expresa complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2 y moléculas como ICAM. Que estaba acá, perdón. La pregunta que surge a esto es, ¿son iguales los megacariocitos que encontramos en pulmón con este fenotipo inmune a los megacariocitos inmunes de médula ósea? Bueno, en el trabajo de Sun, ellos los comparan a nivel transcripcional y una de las cosas que dicen es, bueno, funcionalmente son similares. Pero además, si uno analiza los transcriptos de estas dos poblaciones, comparten la expresión de ciertos genes. Por ejemplo, el CD53 o el SP1 y factores de transcripción característicos del programa transcripcional de los monocitos, como P1 e IRF8. De hecho, esta población es una población conservada porque no solo encontramos megacariocitos inmunes en la médula y en el pulmón, sino que se encuentran a lo largo del desarrollo embrionario, tanto en el pulmón fetal como en estructuras embrionarias, como el hígado. Sin embargo, no son exactamente iguales. De hecho, los megacariocitos inmunes de pulmón están enriquecidos en varios genes asociados a la fagocitosis, mucho más que los megacariocitos de médula ósea. Y esto puede deberse a que el pulmón es un órgano que está en contacto de interacción con distintos microorganismos, que en cambio la médula ósea no. Estos megacariocitos inmunes son capaces de producir plaquetas distintas, unas plaquetas con un fenotipo más inmune o más reactivas. Bueno, hay un trabajo que demuestra que en un modelo de sepsis de ratón, estos ratones tienen más megacariocitos en el vaso, producen más plaquetas y cuando se compara transcripcionalmente los megacariocitos de vaso con los de médula ósea, los megacariocitos de vaso tienen un fenotipo más inmune. De hecho, las plaquetas que se sintetizan o se expresan en estos ratones expresan CD40 ligando. Y esa expresión de CD40 ligando está ligada directamente a la producción de plaquetas en el vaso, ya que en los ratones esplenectomizados esta población plaquetaria no se encuentra. Estas plaquetas inducen la formación de NETs, promoviendo la actividad microbicida, y esta formación de NETs, de nuevo, está ligada a la expresión del CD40, porque si usamos un anti-CD40 ligando, la formación de NETs se ve inhibida. Y de hecho, dicen que estas plaquetas, esta población plaquetaria es protectora porque hay un aumento en la tasa de sobrevida de estos ratones. La aparición de megacariocitos en distintos tejidos fuera de la médula ósea creo que fue más evidente durante la pandemia de COVID, donde las autopsias de los pacientes encontraban megacariocitos en otros tejidos, como en pulmón, corazón, incluso en cerebro. Y en este trabajo del 2023 encuentran que los megacariocitos circulantes en los pacientes con COVID severo estaban infectados por el virus. De hecho, ellos dicen que en circulación hay al menos dos poblaciones de megacariocitos, unos que expresan calprotectina y TLR, creo que este es el 2, o el 4, y otra población, acá, que expresa más TLRs todavía, tiene activado el NF-κB. Esto hace que secrete citoquinas proinflamatorias como la 1-beta y la interleuquina 6, y además proteínas de respuesta a interferón como IFITIM3. Estos megacariocitos además estaban infectados con el virus y encontraron que las plaquetas podrían también contener el genoma viral. De hecho, el porcentaje de mortalidad y de los pacientes que tenían mayor frecuencia de estos megacariocitos era mayor. En el contexto de la infección viral, publicamos el año pasado un trabajo donde la infección de los megacariocitos y las células madre con el Coxsackie virus B3 induce el aumento de estas dos poblaciones de megacariocitos, la que expresa CD53 y las que expresan 148 y 48.
De hecho, estos megacariocitos muestran una alta expresión también de TLR7 y de TLR8. Y agonistas del TLR7, como el imiquimod o la loxoribina, inducen también un incremento en esta población de megacariocitos inmunes. Otro área de investigación de nuestro grupo es el efecto de la acidosis en la megacariotrombopoiesis mediada por TLRs. La acidosis es característica de procesos inflamatorios, tanto estériles como infecciosos. Y lo que vimos, como se esperaba, que la estimulación con LPS o con un agonista del TLR2 induce un incremento en la población de megacariocitos inmunes, pero la acidosis disminuye la generación de estos megacariocitos. Eso no lo esperábamos. Hay un antecedente, un trabajo que muestra que la acidosis puede modular la diferenciación de los monocitos, que en vez de ir hacia macrófagos van en condiciones de acidosis hacia células dendríticas, y que esto lo harían a través de la inhibición de la quinasa mTORC. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, probamos un inhibidor de mTORC, rapamicina, y vimos que mimetizaba el efecto de la acidosis. Por lo tanto, una de las vías que podría estar activada en la generación de esta subpoblación de megacariocitos inmunes sería la vía de mTORC. Bueno, en conclusión, los megacariocitos expresan un montón de moléculas y receptores inmunes que le permiten procesar y presentar antígenos, coestimular células T y participar de diferentes respuestas inflamatorias. Sabemos ahora que hay una subpoblación donde estos genes están expresados aún en mayor cantidad, que podemos caracterizarlos con diferentes marcadores como el CD53, el CD148 y el CD48, y con la expresión de CXR4. Y de hecho esta población se encuentra en diferentes tejidos, principalmente en pulmón, también en estructuras embrionarias, en médula ósea y en circulación. Bueno, agradezco a todos los compañeros del laboratorio que participaron en estos proyectos, algunos que ya no están, y a nuestras fuentes de financiamiento, y quiero destacar el Catalizar, que financió 2 de los proyectos de los que les hablé. Así que bueno, muchas gracias.